10, cuando vos tienes intimidad con Dios, tu espíritu se fortalece, tu alma se fortalece y vos tenés una vida abundante. Ese es el estándar de Dios. No debemos conformarnos con menos. Vida abundante es lo que Dios tiene para nosotros. Y no debemos confundirnos y no debemos conformarnos, con menos. Pero para eso necesitas intimidad. 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 Hay otra cosita que quiero decir, porque este punto, aunque me vaya un poquito en este punto, pero es fundamental, hermano, lo que te voy a compartir. A ver, la comunión con Dios, y aquí veo el defecto y el error de muchos hijos de Dios. Aquí lo veo, en este punto que voy a compartir ahora. La comunión con Dios, hermano, es un diálogo y no un monólogo. Ese es el principio. La comunión con Dios... gracias, hermano. Estaba orando por un toallita. Esta me la voy a llevar. La intimidad con Dios no es un monólogo, es un diálogo, y se lo voy a explicar. Ustedes saben que la palabra comunión, está emparentada, muy emparentada, tiene la misma raíz griega que comunicación. Comunicación y comunión son palabras que tienen la misma raíz. Y la comunicación tiene que ver con expresar pensamientos y emociones a otra persona o a un grupo de personas. Yo me comunico. Comunión y comunicación tienen la misma raíz, que es tener cosas en común. Yo tengo cosas en común cuando me comunico. Lo mismo que en la comunión. Hay cosas en común que compartimos con Dios. Y esas cosas en común son las que debemos nutrirnos con Dios. Ahora, aquí viene el problema. La comunicación siempre debe ser bidireccional. ¿Qué significa? Él me habla desde el cielo a la tierra a través de este libro. Y yo le respondo a Dios desde la tierra al cielo a través de la oración. La comunicación se vuelve ineficaz cuando una sola persona es la que habla. Debilita la comunicación. ¿Ustedes les gusta juntarse con alguien que habla solamente él, toda la hora, habla de él? Eso debilita. La próxima vez no me voy a la casa de una persona que todo el día me habla de él. Bueno, eso hacemos nosotros, hermanos, a nivel espiritual. Oramos, pero no dejamos que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Ese es el gran problema. Muchos hijos de Dios se conectan con Dios a modo monólogo. Hablan, oran, piden, claman, ruegan, hablan, piden. ¿Y esto? Una vez le preguntaron a Spurgeon, a Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores ingleses, haciéndole justamente qué es más importante. Le preguntaron, ¿la palabra de Dios o la oración como disciplina espiritual? Y él contestó con otra pregunta. Él dijo, ¿qué es más importante en el proceso de la respiración? ¿La inspiración o la expiración? Pero la respuesta apuntaba a que es lo mismo. Para él no puede la una existir sin la otra, y es verdad. Pero yo no pienso así, hermano. Disiento con este amado hermano, sabio, sumamente sabio. He leído muchos mensajes del Spurgeon, fabulosos. Pero disiento. Porque si no hay inspiración, no puede haber expiración. Todo comienza con la inspiración. La palabra es la inspiración de Dios. Y es ella la que tiene que venir primero y yo respondo. Ella me habla y yo respondo. Ese es el círculo de la comunión. Él hablando y yo respondiendo orando. Ese es el modo correcto de tener intimidad con Dios, leyendo la palabra. Y ustedes saben
Hay una estadística que se hizo en Estados Unidos hace un par de años, que solo el 12%, a ver, escuche esto, solo el 12% de aquellos que van a la iglesia y dicen ser cristianos, leen la Biblia todos los días. El 12%. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza, hermano. Los abogados tienen que saber leyes, los médicos tienen que saber medicina. Un hijo de Dios que quiere servir a Dios tiene que saber Biblia. Tiene que prepararse, tiene que capacitarse. Ya vamos a hablar cuando hablemos de preparación. Pero si no hay Biblia en tu alimento espiritual, tarde o temprano tu vida de oración se va a debilitar más. Porque en última instancia, lo que sostiene mi vida de oración es lo que Dios me dice en su palabra. Si pierdo el contacto con la palabra de Dios tarde o temprano, se debilita mi vida de oración también. Se va a debilitar como consecuencia lógica. Por eso, hermano, usted tiene que tener una vida devocional diaria, una comunión, y me gusta esta palabra que yo siempre enseño, una comunión disciplinada, sistemática. No es por ahí, no, lunes, miércoles, viernes, si me acuerdo el jueves, no, tiene que ser de todos los días, porque todos los días necesitamos fuerza del cielo para vivir en la tierra, y más en estos momentos, y en los momentos de comunión es cuando yo recibo esa fuerza para vivir en la tierra, acorde a la voluntad de Dios, en santidad y en victoria. No descuide la palabra, hermano. Hay otra estadística que también la leí ahí. Escuche. Más si usted tiene responsabilidad en la iglesia. El 85% de los hijos de Dios, o que dicen ser cristianos, hijos de Dios, no conocen la Biblia de tapa a tapa. El 85%. De 100 cristianos, solo 15 leyeron desde Génesis 1 a Apocalipsis 22, que son 1189 capítulos. No los leen solamente el Antiguo Testamento, algunas frases, la historia de David, la historia de Goliat, David y Goliat, la historia de Sansón, pero desconocen. Y la palabra de Dios es completa. La revelación es progresiva y total. Usted no puede desconocer la palabra de Dios. Si usted quiere vivir una vida cristiana victoriosa, usted tiene que tener intimidad con Dios. Ese es el secreto. ¿Se está entendiendo? No está enojado por lo que le he dicho. Por ahí soy medio efusivo para decir, pero lo digo con amor. Hoy más que nunca necesitamos hijos de Dios con disciplinas espirituales para ejercer liderazgo. Pero el liderazgo tiene que ser espiritual. ¿Y cómo conseguimos espiritualidad, fuerza espiritual? En la intimidad de Dios. Hay muchos hijos de Dios, y no los juzgo, que se alimentan con radio cristiana. Las 24 horas radio cristiana. ¿Está bien? Sí, está bien, pero no es suficiente. Hay muchos hijos de Dios que se alimentan de música cristiana. Están las 24 horas música. ¿Es buena la música cristiana? Por supuesto, pero no es suficiente. Hay muchos hijos de Dios, me incluyo en este grupo, que se alimentan de prédicas. A mí me gusta escuchar a ciertos predicadores y aprendo y copio algunas cosas y trato de aprender más. ¿Es bueno? Por supuesto que bueno, pero no es suficiente. Vos puedes tener música cristiana, radio cristiana, prédicas cristianas, pero si no hay palabra de Dios, tu alimentación es insuficiente. Tarde o temprano se debilita tu vida espiritual. Se debilita tu vida de oración. Porque lo primero que uno deja no es la oración. Lo que primero uno deja es la palabra. Y sigue orando. Pero si no está sostenida tu vida de oración con la palabra de Dios, tu vida de oración va a desaparecer. Tiene mal pronóstico. Principio número 1, el principio de la comunión.
¿Y qué dice? Nuestro nivel de vida cristiana va a estar determinado por mi nivel de intimidad con Dios. Segundo principio, el principio de la prioridad. ¿Y qué dice el principio de la prioridad? A ver, ¿alguien que ha anotado? Porque he visto que lo ha anotado. Principio número 2. A ver, uno, levante la mano y uno que haya anotado. A ver, mi amor, silencio. Sí, pero ¿qué dice el principio? Nuestro ministerio principal es la familia. Qué importante volver a esto. Gracias, hermano. Ahora se está poniendo lindo. Qué importante que es sacar a luz nuevamente esta verdad bíblica. Ustedes saben que Dios ha establecido prioridades. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios de prioridades y es un Dios de jerarquías. Dios ha ordenado el universo en una forma jerárquica con prioridades. La prioridad número 1, claro, ustedes la saben, es Dios. La obsesión, la santa, yo siempre digo esto, hablando en términos de psiquiatría, Dios sufre de trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque Dios tiene 3 grandes obsesiones para sus hijos. 3 grandes, es una obsesión. Obsesión es un pensamiento fijo. El primer pensamiento fijo que tiene Dios para sus hijos es que le conozcas. Dios está empecinado en buscarte, encontrarte y llamarte. Es una obsesión de Dios. Lo hizo conmigo, lo hizo con ustedes. La segunda gran obsesión de Dios es que Él ocupe el primer lugar en tu vida. Es una obsesión de Dios. Por eso dice, el primer mandamiento dice, yo soy tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te harás dioses ajenos. No vas a tener ningún otro Dios. Yo soy el número 1 y tengo que permanecer siempre. Es una obsesión de Dios. Él trabaja en nuestra vida. ¿Para qué? Para cumplir su obsesión. ¿Y cuál es la obsesión? Que Él esté en primer lugar. La tercera obsesión de Dios es bendecirnos. Dios quiere bendecirte. Ha puesto todas las alternativas. El banquete está completo. No falta ni una delicia en el banquete del Señor. Hay que ir a disfrutar, pero para eso se requiere obediencia. En primer lugar es Dios. El segundo lugar, y ahí peleo yo con algunos hermanos, porque una vez debatimos sobre esto, y me dice, vieja guardia, los de antes, los pastores de antes, no sé si decir estas cosas. Bueno, si el Señor me da libertad para decir así. Hay pastores que han descuidado sus familias por la obra. Y hoy sus hijos están en consecuencia. ¿Y de dónde sacas esto, Fernando? ¿Cuál es el fundamento bíblico? Muy fácil. Cuando Pablo escribe las epístolas pastorales, 2 a Timoteo, 1 a Tito, ahora, hermano, ¿de qué te sirve tener un ministerio exitoso si tu familia se está derrumbando? Es más, lo que te va a dar autoridad, hermano o hermana, en el ministerio es tu familia, es tu esposa y tus hijos. Eso es lo que da autoridad a una persona en el ministerio. Lo primero que debemos hacer, hermano, como ministros de Dios, es conquistar el alma, la admiración y el respeto de nuestra mujer y de nuestros hijos. A mí me gustaba escuchar a 2 predicadores allá en Santiago. Yo era chico. Y cuando hablaba uno, la mujer así mirándolo y los hijos estaban así mirándolo. Con una admiración y un reconocimiento. Cuando lo escuchaba al otro, que hablaba muy bien, a mí me gusta escuchar a los dos, la mujer estaba así siempre, no lo atendía, miraba, los hijos ahí. Algo pasaba. Algo vivía.
Si no te respalda tu familia, tu ministerio tiene mal pronóstico. Se va a caer. Porque para Dios es más importante el ministerio que ejerzamos en nuestra casa. Por eso dice Pablo que gobierne bien su casa. ¿Cómo? ¿Cómo va a administrar la casa de Dios si no gobierna bien su casa? Es más importante, hermano. La prioridad número uno en tu ministerio es tu familia, es tu esposa, son tus hijos. Y Fernando, ¿cómo familia fuerte? Yo les voy a explicar algo que la otra vez enseñaba en la reunión de matrimonio, un congreso de matrimonio. Ya le voy a explicar qué tenemos, ¿sí? Una familia es fuerte, voy a hablar en términos masculinos, cuando uno es buen esposo y es buen padre. Y en ese orden, ¿cómo? En ese orden. La primera relación importante en mi matrimonio no es con mis hijos. Primero soy esposo, después soy padre. Y ese es el orden que se debe respetar. Si soy un buen esposo, te lo firmo en donde vos quieras, vas a ser buen padre. Pero hay buenos padres que no son buenos esposos. El primer vínculo importante del hombre es para con su mujer y después para con sus hijos. Les digo más, el clima que viven los hijos siempre lo genera el vínculo entre los padres. Si yo me llevo mal a mi mujer, voy a generar un clima emocional negativo. Los hijos van a absorber eso y después no van a pasar factura. Pero si sos buen esposo, si tratas bien a tu mujer, si la respetas, si la amas, ellos van a ver, mamá y papá, y van a absorber ese amor, esa confianza, todos esos sentimientos que genera cuando uno es buen esposo y es buena esposa. Y de ahí se alimentan los hijos, de ese vínculo que generan papá y mamá. Hay muchos hogares disfuncionales. Ustedes recuerdan la familia que tenían Isaac y Rebeca. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Isaac prefería a Esaú. Rebeca prefería a Jacob. Ustedes conocen esto. ¿A qué voy? Muchas veces los problemas entre hijos, entre hermanos, lo generan los propios padres. Yo viví muy de cerca esto, porque yo he sido criado por mis abuelos y yo he sido primer nieto y mi mamá cuando me tuvo 17 años, ustedes imaginen 50 años atrás, 54 años atrás, que venga una chica de 17 años y le diga al papá, estoy embarazada. Mi abuelita, a quien amo profundamente, la que me crió, en esos momentos ella no conocía al Señor y le dijo a mi mamá biológica, los dos no van a entrar en la casa. O entras vos y lo damos a él, o entra él y te vas vos. Esas fueron las palabras de mi abuelita. Entre ellos eran mis tíos, yo les digo hermanos, pero son mis tíos. Ellos eran 5 mujeres y un varón, y entre yo varón. Y fui la locura de mi abuelita y de mi abuelito, de mi nieto. Yo recuerdo, hermano, edad por ahí, no sé, ellos comiendo guiso, yo comiendo un bife con puré. A mí me hizo mucho mal eso, y a mis hermanos también. A mis hermanos también, todos cargaban contra mí. Yo crecía, Fernando, no, pero Fernando esto, Fernando.
a Fernando lo mandan a estudiar. No, yo decidí estudiar, no es que... No, yo decidí ser médico a los 17 años cuando yo sentí de Dios que quería ser médico. Y en mi casa se comía menos para que yo pudiera estudiar medicina en Córdoba. ¿A qué voy? Muchas veces los padres somos los que generamos la desavenencia entre los hermanos, entre los hijos. ¿Por qué? Por el vínculo, papá y mamá, mamá y papá. Si queremos formar hogares fuertes, familias fuertes que respalden un ministerio fuerte, debemos ser primero buenos esposos. Y grábese esto, hermano. Primero buenos esposos y después buenos padres. ¿Se está entendiendo? Lo dije. Espero que no se enojen. La familia es el primer ministerio de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. Con eso no estoy justificando que no debemos servir a Dios por estar con la familia. Este es otro tema. Por supuesto que debemos servir a aquel que nos compró a precio de sangre. Lo mínimo que podemos hacer. Si vos has entendido el Evangelio, lo mínimo que tienes que hacer es entregar tu vida a Dios y servir a Dios. Lo mínimo que tienes que hacer. Si has comprendido bien el mensaje de la cruz, lo mínimo es servirle. Lo mínimo. Bien. Principio número 3. Y vamos a cortar ahí, se me hace dar el 3 y cortamos, ¿qué le parece? Vamos a ver. 6:20 lo hemos empezado, ¿no? 6:15 habrá sido. ¿Qué hora? Tenemos. Principio número 3. El principio de sanidad. ¿Y qué dice? A ver, ¿quién anotó el principio de sanidad? Nuestro nivel de madurez espiritual va a estar en relación directa con nuestra sanidad interior. Bien, hermano, así me gusta conocer vos. Bien. ¿Tucumano sos vos? Correntino y vivo en Tucumán. Ah, bien. Casado con una santiagueña. ¿Casó con una santiagueña? Tiene la bendición, bendecido. Con razón sos ungido, se te ve que sos ungido. Con razón, estos vienen a buscar santiagueños, ¿no? Saben que son ungidas las santiagueñas y bien. Acá hay una santiagueña soltera. A ver, ¿quién? Y estudia medicina. ¿Quién? ¿Vos? Ella, la de Campena. Ah, yo pensaba que ella era tu esposa. No, Ah, bueno. acá hay un ungido, Bien. Busque ungido, hermana santiagueña, ¿no? Pásame el currículum primero. Bien. Escuche. Recién hablaba con un hermano. ¿Dónde está el hermano que hablamos en la mesa? Decía, ya está. ¿Cómo pregunta el hermano, no? No, está ahí. Después va a hacer 3 preguntitas más, hermano. Me empezó a escribir ya preguntas, ¿ves? No, pero está bien. Después empezamos a cobrar. Está bien, hermano. ¿Sabe que una de las formas de aprender es preguntando? Está bien. Lo que esté dentro de mi posibilidad de responder, respondo. Lo que no sé, digo no sé. Bien. Hablábamos con el hermano y yo le decía que uno de los ministerios más importantes que debe tener una iglesia, hermano, yo digo con todo respeto, yo conozco mucho este tema le puedo discutir hasta que el Señor venga. El ministerio de sanidad interior. Habíamos dicho que todos nacemos fallos de fábrica, todos tenemos una historia triste y todos tenemos conductas disfuncionales. Es decir, que todos necesitamos sanidad interior, absolutamente todos. Yo siempre aconsejo, cuando me invitan a dar los talleres de sanidad interior, le digo, un hijo de Dios por lo menos, como mínimo, en el año tiene que ir por lo menos a 2 talleres de sanidad interior. Uno a comienzo de año y uno a final de año.
Porque no es que uno se sana y queda, no, se van acumulando problemas, se van acumulando heridas. Aparte, la sanidad interior siempre tiene 3 vectores fundamentales. Es de arriba hacia abajo, es decir, Dios es que se encarga de sanar, no la psicología ni la psiquiatría. Otra pregunta que me contaba la hermana. No es la psicología ni la psiquiatría la que sana. La psicología y la psiquiatría ayuda, pero no sana. Es de arriba hacia abajo, es de adentro hacia afuera. La sanidad interior es en el alma, diga alma. La sanidad interior es un proceso transformador que sucede no en el cuerpo, no en el espíritu, sino en el alma del ser humano. Y el tercer vector es que siempre es desde la superficie a la profundidad. ¿Qué significa? Que primero se sana lo que está en la superficie, lo que está listo para sanarse. Cuando yo me sano de lo que está en la superficie, supongamos, hoy tengo el conflicto con mi mamá, que no está resuelto, está en la superficie. Da síntomas, estoy angustiado, tengo insomnio, mucha ansiedad, me sano. Pero en la profundidad está el conflicto de mi papá, que no lo solucionó. Con el tiempo, ese conflicto que estaba en la profundidad comienza a ir a la superficie y se va sanando. Es decir, que la sanidad interior no se produce una sola vez. Es un proceso progresivo. No es que uno va a un taller de sanidad interior, hablan, confiesa uno, le oran, lo liberan. En algunos casos se libera en sanidad interior, en otros casos no. Y se termina. No, yo he hecho sanidad interior, mi alma está sana. No es así. La sanidad interior es un proceso. Y les digo más, va a durar toda la vida. Porque constantemente vamos a estar en relación con alguien que nos va a herir y va a producir dolor en nuestra alma. Entonces nos tenemos que sanar constantemente. Y es un ministerio fundamental dentro del cuerpo de Cristo. Y lamentablemente hay muchas iglesias, porque yo visito muchas iglesias, no hay un ministerio de sanidad interior. Y eso a la larga, hermano, lleva a creyentes inmaduros que no crecen. ¿Por qué? Porque tienen el alma herida todavía. ¿Qué es la sanidad interior? ¿Cómo la podemos definir, Fernando? La sanidad interior es un proceso transformador, ya lo dije, que solo el Espíritu Santo puede hacer. Los hijos de las criaturas de Dios o los hijos del diablo, que son los que no son convertidos, no pueden hacer sanidad interior. Porque el protagonista principal que hace el proceso de sanidad es el Espíritu Santo. Y si no tengo el Espíritu Santo, no puede haber sanidad interior. Así que la sanidad interior es un proceso exclusivo, diga exclusivo, de los hijos de Dios, aquellos que tienen el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que produce la sanidad en el alma. No es la psicología ni la psiquiatría, es el Espíritu Santo. ¿Estamos? La sanidad interior apunta a 3 objetivos fundamentales. Número 1, expulsar el dolor de las heridas del alma. Cuando hay dolor en el alma, no hay crecimiento en la vida cristiana, hermano. Hubo un momento en mi vida, yo a los 17 le expliqué que comenzó mi primer amor y me duró 2 años hasta los 19 mi primer amor, y después la carne comenzó, estaba agazapada, comenzó a querer manifestarse en mi vida, y llegó un momento en que no. ¿Este es mi teléfono o no? ¿Es de ahí? Pero debe estar en el bolsillo. Sí, no le puedo. A no ser que sea Dios, ¿cómo está? Siempre pongo silencio. Lo siento que los retos. Ustedes lo conocen a Consejo Vendo, para mí no tengo. Cuando escucho los celulares digo, a no ser que sea Dios, atenderlo. En Estados Unidos había una frase que usaban en las iglesias que decía, cuando el celular suena, el espíritu se calla.
Y había una figura de Moisés cuando estaba en la zarza. Moisés se acerca y suena el celular. Era como para que no use el celular. ¿En qué íbamos? Dolor del alma. Es el primer objetivo de la sanidad interior, es sacar el dolor del alma. El segundo objetivo que tiene la sanidad interior es establecer el señorío de Cristo. Y el tercer objetivo que tiene la sanidad interior es vivir una vida abundante. Cuando vos te sanas interiormente, sacas el dolor que tienes adentro, Cristo ocupa ese lugar, ese espacio, y comienzas a vivir una vida abundante. Escuche bien esto. El Espíritu Santo, escuche esto que es muy interesante, el Espíritu Santo no puede gobernar en áreas de nuestra alma que están heridas, porque el dolor es territorio del enemigo. Satanás construye sus fortalezas en el dolor. Y cuando hay dolor en el alma, el Espíritu Santo no puede ser Señor en esa área. Por eso, en la medida que me voy sanando, dejo espacios para que el Espíritu Santo pueda llenarlo. ¿Se entiende la idea? Por eso es fundamental sanar las heridas del alma. ¿Y qué son las heridas del alma? Son experiencias traumáticas, son experiencias dolorosas que todos hemos vivido y que han dejado un dolor adentro. Y ese dolor no se ha ido, hermano. El dolor no se va hasta que haces sanidad interior. Si vos has vivido una experiencia traumática, sea la que fuese, si vos no has sanado, no has expulsado ese dolor, el dolor permanece y el dolor se acumula. Una herida llama a otra herida, un dolor llama a otro dolor. Y llega un momento que no crecemos en la vida, no crecemos en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay dolor en el alma. Y donde hay dolor, el Espíritu Santo no puede gobernar. Para que el Espíritu Santo imponga su señoría en esa área de nuestra vida, primero debemos sanar, expulsar el dolor que hay en el alma. ¿Se está entendiendo? Ahora, muchos hijos de Dios, muchos, y yo me dedico a esto, hermano, a escuchar dolores del alma. Cuando uno va a un psicólogo, va a un psiquiatra, va en busca de alguien que le ayude a sanar su dolor del alma. Para eso van, ellos no lo saben. Pero cuando un hijo de Dios o no hijo de Dios va a un psicólogo, va a un psiquiatra, va en busca de alguien que le ayude a sanar sus dolores del alma. Yo escribí varios libritos, después los voy a presentar, que tienen que ver con esto. Pero es importante el ministerio de sanidad interior. Haga sanidad interior, hermano, hermana. Porque si no, no va a haber madurez espiritual. La madurez espiritual usted la va a lograr cuando el Espíritu Santo sea el Señor de todas las áreas de tu vida. Y solamente así vamos a poder vivir una vida abundante. En uno de los libros, a ver, aquí vamos a entrar. Aquí miren. Sí, vamos a buscar. ¿Cómo buscamos cada uno? ¿Cómo? ¿Cómo? No he escuchado. No he escuchado. ¿Qué ha dicho? ¿Vamos a regalar alguno? Por supuesto. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, yo te regalo un libro ya. Si me dices el Salmo 119 de memoria. ¿Lo va a decir el Salmo 119 de memoria? A ver, al 23. A ver, decime el 23 y yo te hago este desafío. Decime el Salmo 23 de memoria y te regalo un libro.
No. No soplen, no soplen. Bien. No, no soplen, si no, no le doy. Lo perjudican a él si sopla, ¿no? No le regalo el libro. Aderezan mesa. En presencia de mis angustiadores. No soplen. No, hermano, cuando lo sepas, claro. Alguien que lo diga el Salmo 23, regalo el libro, mi primer libro. A ver, señor. Señor. Silencio. No, tiene que serlo bien. A ver, vamos, otra oportunidad. A ver. No, por amor a su nombre. A ver. Bueno, la última, ¿no? Ya, si no vamos a seguir con el Charlie. A ver, la última. Silencio. Si soplan, la perjudican a ella, ¿no? Si soplan, la perjudican a ella porque lo suspendo a ella. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vuelve a la salida, son 6 libros, voy a elegir el que te gusta. No. ¿Cuál? Este es el primer libro que he escrito. Mis primeros 3 libros fueron escritos para pacientes, es decir, empecé a escribir para ellos porque yo veía que cuando yo le hacía leer algo, les mandaba, bueno, tienes que leerla para la próxima entrevista esto. Era impresionante cómo la información va abriendo la mente y el alma y los procesos curativos se aceleran cuando hay buena información. Entonces, la idea era darles libros a mis pacientes para que lean, para que el tratamiento se acelere. Y el primer libro se llama La Cátedra del Dolor. Y tiene que ver con el dolor desde su lado positivo. El dolor tiene 2 caras. Depende de cuál la veas, va a ser la respuesta que vas a tener ante el dolor. El dolor puede ser tu amigo o el dolor puede ser tu enemigo. Todo depende cómo lo miras. Pero la consigna del libro es: el dolor es un gran maestro, descúbrelo. Del dolor se aprende. El dolor es un gran maestro para aprender lecciones de la vida. Así que el primer libro se llama La Cátedra del Dolor. La palabra cátedra significa silla. La silla, el catedrático, se sentaba en una silla, el docente de alto rango, en una silla, esa silla se llamaba cátedra. Es la silla del enseñador. Entonces, ¿el dolor enseña? Sí, por supuesto, el dolor enseña. El segundo libro es Heridas sin sanar, que tiene que ver justamente cuando el dolor, uno no lo sabe gestionar con sabiduría el dolor se transforma en una herida psicológica. Y este librito tiene que ver con heridas sin sanar. El tercer librito se llama La Terapia del Perdón. Están relacionadas una con el otro, porque se lo escribí justamente para el proceso de sanidad. Uno tiene que, el dolor, descubrir el dolor, cuál es el mensaje del dolor. Si uno no descubre el mensaje del dolor, el dolor se convierte en herida
y la única forma de sanar las heridas del alma es a través del perdón. Entonces este librito se llama La terapia del perdón. El cuarto librito fue para un congreso juvenil ahí en Santiago que hicimos, que yo tenía que hablar sobre la mente, la revolución de la mente. Y este libro tiene que ver con eso, con la importancia que tiene la mente en nuestra vida secular y cristiana. El cristianismo propone un cambio de mente. Pablo habla de la renovación del entendimiento, cambiar nuestra forma de pensar a partir de los principios que nos enseña la palabra de Dios. Falta el último libro, falta el quinto librito que se llama Que nadie robe tu sueño. Este tiene que ver con principios de la vida de José. A mí uno de mis héroes favoritos del Antiguo Testamento es José. Y este tiene que ver con principios bíblicos y otras historias relacionadas a la capacidad que Dios nos ha dado a todos de soñar, de proyectar. La voluntad de Dios muchas veces se revela en nuestra vida a partir de sueños, de proyectos, de objetivos y metas. Y este librito se llama Que nadie robe tu sueño, porque todos tenemos un sueño. Y el último habla de vínculos saludables. Tiene que ver con las relaciones interpersonales. Tiene que ver con las relaciones esposo-esposa, esposa-hijo. Cómo llevarnos bien con nuestros compañeros, vecinos. Bueno, se llama vínculos saludables. Así que van a estar, ya tiene, Evelyn tiene ya su libro asegurado. El costo del libro son 1.000 pesos cada uno. Ni un lomito ni una coca sale 1.000 pesos. Yo no le gano prácticamente nada al libro, porque la última vez que fui a imprimirlo, hace como 15 días, me cobraron una barbaridad y yo no cambié el precio. Sigo vendiendo al mismo precio. Así que ni un lomito ni una coca le sale 1.000 pesos. A mí me costó años aprender lo que escribo ahí. Ustedes se pueden ahorrar años leyendo, porque los libros hacen eso, no solamente los míos. Cualquier libro, nosotros cuando leemos un libro, estamos aprovechando lo que el escritor ha aprendido durante mucho tiempo y nosotros lo podemos aprender en un mes, 2 meses. Bueno, principio de sanidad. ¿Estamos? Termino con esta historia real. Terminamos la primera parte con respecto a la sanidad interior. Hará 15 años más o menos, conozco una hermana, vamos a llamarla Norma, para ponerle un nombre. La conozco en un hospital neuropsiquiátrico y me cuenta la historia. Norma era creyente, tenía en esa época más o menos 35, 38 años, sí, esa edad tenía, y sufría de depresiones, era una excelente hija de Dios, buena esposa, cantaba en el coro de la iglesia, pero sucedía que había fines de semana en donde le agarraba un bajón, que se encerraba sola en la pieza y no quería ver ni a su esposo ni a sus hijos. Se encerraba viernes, sábado, domingo, a veces no iba a la iglesia. Unos bajones depresivos, unas crisis depresivas tremendas. El marido, preocupado, que también era un buen creyente, habla con el pastor y el pastor le dice: mira, yo conozco a un pastor amigo que él hace liberación y ¿por qué no vamos? Y la llevamos para hacer liberación. Efectivamente la llevaron a Norma a hacer liberación. En un momento mejora, un par de días, sale mejor, un poco aturdida. Le decía ella, me gritaban cosas, a veces cosas que no entendía. Bueno, la cosa es que comenzó a empeorar después de la liberación. Y lo peor de todo, intento de suicidio. Habla con el pastor y el pastor le había dicho: no, a los psiquiatras no, ni a los psicólogos. Era antipsiquiatra, porque había hermanos antes, estoy hablando de hace 15. Hay hermanos que todavía se resisten a buscar ayuda psicológica, a buscar ayuda psiquiátrica. Entonces dice: no, vamos a orar, vamos a seguir orando por ellos, vamos a seguir orando por ellos. La cosa que, segundo intento de suicidio, la interna, porque su vida corría peligro.
Es ahí donde la conozco, en un centro neuropsiquiátrico. Comenzamos a hablar, me acuerdo, hablamos una noche y comencé a ver por dónde pasaba su problema. Me comenta su historia y descubro. Ella me cuenta, después de mucho sufrimiento, que entre los 8 años y los 12 años había sido abusada sexualmente por su padre, por su mismo padre. Esa era la herida que tenía. Y esas heridas no se curan con liberación, se curan con sanidad interior, porque son problemas del alma, no del espíritu. La liberación es para el espíritu, es un recurso válido, por supuesto, pero para los problemas del alma se requiere otro tipo de tratamiento y es la sanidad interior. Me acuerdo que hablamos, le costó muchísimo confesar y le costó muchísimo perdonar a su padre, muchísimo. Hablamos como 3, 4 sesiones, me acuerdo, pero al fin perdonó a su papá y se sanó de su depresión. El problema estaba en su alma, el problema estaba en una herida de abuso sexual. Hay 3 grandes heridas del alma que producen un desequilibrio psicológico y espiritual, porque cuando el alma está débil, está herida, está dolorida, es susceptible al ataque del infierno. Cuando hay dolor en el alma y no expulsamos ese dolor, y ese dolor se vuelve crónico, debilita el alma y puede abrir las puertas, no digo en todos los casos, pero en muchos casos se abren puertas para el ataque del infierno. Por eso es importante discernir cuándo hay que hacer sanidad interior, cuándo hay que hacer liberación. Cuando uno se sana, comienza a madurar. ¿Y por qué madura? Porque el espíritu viene a esas zonas de dolor y comienza a gobernar, no ya el dolor, no ya el infierno, no ya Satanás, sino que viene a gobernar el Espíritu Santo. Hacemos un break y seguimos con los otros principios. Gracias, hermano. Escuchen, hermano. Son 1:30. 10 minutos máximo, porque después se nos van a encimar los otros tiempos. Así que solo 10 minutos, en 40 arrancamos puntualmente, ¿sí? Por otro lado, hermanos, la hermana Janet, levanta la mano. ¿Dónde está Janet? Está con los niños. Ah, está con los niños. Bueno, alguien nos va a ayudar y están a la venta, cuesta 1.000 pesos cada uno, ¿sí? Y quedan todos los que están ahí menos uno. Bien. Es un gran debate, no hay tiempo, pero sería bueno debatir algún día sobre eso. Bueno, principio número 4, la ansiedad. La ansiedad. Bueno, voy a tener que reducir todo, lamentablemente. La ansiedad nos cuesta leer la palabra, nos cuesta orar, nos cuesta sentir la presencia de Dios y nos cuesta obedecer la voz de Dios. Cuando hay ansiedad, la mente está... Ustedes saben que... Ahí va. Ustedes saben que la palabra que usa es incompatible que un hijo de Dios tenga fe y ansiedad al mismo tiempo. O tienes fe, la fe echa fuera la ansiedad, o tienes ansiedad que echa fuera la fe. ¿Se está entendiendo? Vamos a decirlo de otra forma. Los hijos de Dios, y lo digo con todo respeto, los hijos de Dios que viven con altos niveles de ansiedad es porque tienen pocos niveles de fe. Es así. Esto es así. ¿Te enfocas en el reino o no te enfocas? ¿Tienes ansiedad o no tienes ansiedad? Y obviamente, la tercera causa, lo que genera ansiedad en un hijo de Dios, no solo que bloquea la comunión, no solo que debilita la fe, sino que nos hace vivir una vida mediocre, una vida cristiana mediocre. Jamás vamos a aspirar a vivir las bondades de una vida abundante si antes no despejamos la ansiedad. El gran problema hoy de los hijos de Dios se llama ansiedad. Hoy. ¿Y qué es la ansiedad desde el punto de vista psiquiátrico? Es pensar en cosas en el futuro que ni siquiera sabemos si van a suceder.
La mente ansiosa siempre es una mente futurista, siempre piensa, el negocio va a fracasar, voy a perder el trabajo, no me va a alcanzar el dinero, mis hijos no van a poder ir a estudiar. Siempre la mente preocupada es la que se adelanta al futuro y eso es lo que genera ansiedad, una mente preocupada. Y una mente preocupada es una mente que no tiene fe. Una mente preocupada es una mente que no descansa en Dios. Si Dios es nuestro proveedor, si Dios es nuestro protector. Cuando vos no confías en Dios, va a venir la ansiedad. No tengas ningún. ¿Estamos? Bien. Número 5. Mayordomía. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4 que todos somos administradores de la gracia y de los misterios de Dios. Se requiere que seamos fieles administradores. La mayordomía es fundamental. Un concepto que nunca debemos olvidar. Nada es nuestro, todo es de Dios. A veces nos cuesta, a veces operamos como si todo fuera nuestro. Y nada es nuestro. Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Nada es nuestro, todo es de Dios. Hay 3 grandes recursos que Dios nos ha dado para administrar. 3 grandes recursos. Número 1, nuestros dones y talentos. Dios te ha dado capacidades, destrezas, habilidades y te va a pedir cuenta. Mateo capítulo 25, el Señor pide cuenta por los talentos que da. Así que el Señor te va a pedir cuenta por los dones y talentos que te ha dado. Vos tienes que administrar bien. ¿Y cómo se administra bien un don y talento? Número 1, descubriéndolo. Si vos no descubres cuál es tu don, ¿cómo lo vas a administrar? Número 2, desarrollándolo, entrenándolo, dedicarle tiempo al entrenamiento de tus dones y talentos. Número 3, distribuir. Los dones no son para vos, es para el cuerpo de Cristo. Dios te ha dado dones para edificar el cuerpo, no son para vos, no es para tu propia edificación. Obviamente que vos también te edificas, pero el objetivo es los dones son para el cuerpo de Cristo. 2, ¿qué nos has dado para administrar? Tiempo. Es fundamental, hermano, la administración del tiempo. Pablo dice en Colosenses 4 que debemos redimir el tiempo. En Efesios capítulo 5 dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Para Pablo el tiempo era muy importante y para nosotros también tiene que ser muy importante. Dios nos ha dado la misma cantidad de tiempo a todos, pero no sabemos administrar. Es más, el tiempo es más importante que el dinero, hermano. Porque el tiempo no vuelve. Tiempo que se va, tiempo que no vuelve. Benjamin Franklin tenía una frase que decía, ¿usted ama la vida? Si usted ama la vida, cuide su tiempo, porque el tiempo es el material con que está hecha la vida. Es decir, la vida es tiempo. Y la Biblia nos manda, especialmente el apóstol Pablo, el redimir el tiempo y aprovechar bien el tiempo. Es fundamental la administración del tiempo. Una de las respuestas que daban a esa encuesta que yo le hablé de la Biblia, de los lectores de la Biblia, dice que el 70% de los hijos de Dios no leen la Biblia por falta de tiempo. Esa es la respuesta que dan. Por falta de tiempo. No saben administrar el tiempo. Qué pena. Dios te va a pedir cuenta. Había una frase que decía, el tiempo perdona, Dios no. Tiempo que se va, tiempo que no vuelve, hermano. Yo estuve no 1 año ni 2 lejos del Señor, en una crisis que tuve ahí cuando descubrí que necesitaba sanarme en muchas cosas de mi vida. Y es tiempo que no vuelve, hermano. Y lamento en el alma ese tiempo que se ha ido. Lamento en el alma ese tiempo que se ha ido. Bueno, número 6. Preparación. Aquí esto es fundamental, hermano. El impacto de nuestro ministerio va a tener mucho que ver con nuestra preparación. Ustedes saben que en la vida de un creyente, así de una forma didáctica, podemos decir que existen 3 etapas. Etapa de llamamiento, Dios te busca, te encuentra y te llama. Número 2, etapa de preparación, en donde Él te mete en un proceso de aprendizaje, de incorporación de cosas, y te prepara para la misión que te ha dado. Y la tercera etapa es etapa de servicio. ¿Cómo? Sí. Bueno, sí. Haga lo que usted quiera.
¿De qué estamos? Ya me preparé. Está, bien. Ahí está. No podemos prepararnos si no conocemos nuestro llamado. No todos han sido llamados a ser pastores. No todos han sido llamados a ser médicos. No todos han sido llamados a ser abogados y empresarios. Primero tienes que descubrir tu llamado y en base a tu llamado tienes que hacer tu preparación. Ahora, no todos pueden servir si no están preparados. Una cosa se relaciona con la otra. ¿Cómo? Hay 3 etapas. Llamamiento, Dios te llama. Preparación, Dios te capacita. Servicio, Dios te respalda. Para que vos tengas una buena preparación y sepas prepararte adecuadamente, primero tienes que conocer tu llamado. No es lo mismo la preparación de un pastor que la preparación de un médico cristiano o de un abogado cristiano. Entonces, según tu llamado, tiene que ser tu preparación. Y no puedes servir si no estás preparado. ¿Me entiendes? Bien. A ver, ¿por qué yo insisto en esto? ¿Saben que el hombre más utilizado por Dios en la iglesia primitiva que fue? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue discípulo del Señor, pero hizo más que todos los discípulos del Señor. Pablo era un hombre sumamente capacitado. Tenía mente hebrea, cultura griega, privilegios romanos. Por su sangre fluía el conocimiento de las 3 grandes civilizaciones de su tiempo: la hebrea, la griega y la romana. Era un hombre sumamente capaz. Y Pablo fue quien fue por su preparación. Invirtió tiempo. Cuando él conoce al Señor, 3 años pasa en el desierto de Arabia, redefiniendo su teología. Pablo sí que hizo un cambio de mente tremendo para poder acomodar lo que él pensaba anteriormente hasta que conoce al Señor Jesús. Y esos 3 años fueron fundamentales en la vida de Pablo. Pablo tuvo que rever toda su teología. Y dicen algunos autores que cuando vino del desierto por 3 años, trajo entre sus brazos Gálatas y Romanos. Pablo escribió 13 de las 27 epístolas, un poquito menos que la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Y Pablo fue usado por Dios por su preparación, por su devoción al Señor también. Obviamente, de nada te sirve que vos te prepares y que seas un intelectual si no tienes un corazón devoto a Dios. Obvio, eso es una obviedad. Justamente muchos se preparan por la devoción. La devoción a Dios nos debería llevar a una preparación de excelencia. Y eso es lo que aspiramos. La Iglesia de Cristo tiene que haber cristianos que se preparen en excelencia. Daniel era ¿cuántas veces mejor que los babilonios? 10 veces mejor. 10 veces. Ese es el estándar de Dios. Nosotros debemos ser 10 veces mejor, hermano. No debemos conformarnos con menos. Hoy hay cristianos que no estudian, que no se preparan. Es una pena. Yo recorro muchas iglesias y veo la poca preparación bíblica que tienen, hermano. Hagan estudios bíblicos. Hermano, miren, el único requisito que hoy se requiere para prepararnos con excelencia es saber leer y escribir, nada más. Porque toda la información ya está. Toda la información, usted se va a internet, tema que quiera, bíblico estoy hablando. Hay miles de libros cristianos en la internet. El único requisito que hoy necesitamos para prepararnos como se debe preparar un hijo de Dios y un ministro de Dios, el único requisito es saber leer y escribir. Nada más. No tienes excusa, hermano, para no prepararte. No tienes excusa. Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta, y esto no es para atemorizarte, nada, es una realidad. Dios te va a pedir cuenta por los dones, habilidades, destrezas que te ha dado y por el tiempo, cómo has aprovechado el tiempo y cuánto tiempo has invertido en la preparación de tu ministerio. El impacto de tu ministerio va a depender de tu preparación.
Y la preparación no es cuestión, como decías hace rato, no es cuestión de posición, es cuestión de predisposición a estudiar y servir a Dios con excelencia. Se puede marcar la diferencia. Ustedes saben que hay, este es el punto 6, ¿no? Nos queda el 7. Ustedes saben que hay lo que se denomina, muy interesante este estudio, la teoría de las 10.000 horas. No sé si alguien ha escuchado la teoría de las 10.000 horas. Bueno, se hizo un estudio en Estados Unidos en donde se ha comprobado que los grandes artistas, los grandes deportistas, los grandes músicos, todos aquellos que tienen un nombre hoy en el mundo por su fama, han pasado un mínimo de tiempo de 10.000 horas ensayando o practicando. 10.000 horas. Es decir, que 10.000 horas, le llaman ellos, el número de la grandeza. Vos puedes llegar a ser grande en tu oficio, en tu profesión, en tu ministerio, invirtiendo un mínimo de 10.000 horas. Entonces yo cuando leí esto hace un par de años, me puse a sacar la computadora. ¿Cuántos años necesito para 10.000 horas? Escuche bien. Si usted practica su don y se entrena y se prepara 1 hora por día, usted va a necesitar 27 años, es mucho. No lo haga en 1 hora, no se prepare 1 hora por día. Si usted se prepara 2 horas por día, 2 horas por día, usted va a llegar a las 10.000 horas en 13 años y medio. Vamos a hacer. ¿En dónde me quedo? 3 horas. Si usted invierte 3 horas en prepararse, en capacitarse, usted va a llegar a las 10.000 horas en 9 años. 9 años preparando. ¿Me parece poco? ¿Me parece mucho? El Señor Jesús se preparó 30 años en anonimato en Nazaret para un ministerio de 3 años y medio. Nosotros queremos prepararnos 3 años y medio para un ministerio de 30 años. A escribir 3 horas por día. A los 9 años puede llegar. Un servicio de excelencia, hermano. Y el impacto, lo que vos vas a generar en los demás, va a estar relacionado con tu preparación, con tu capacidad, con las horas invertidas que has pasado leyendo la Escritura, estudiando la Escritura, en devoción con la Escritura. Porque todo se resume a esto, hermano. No hay otra explicación. La preparación debe ser en tu vida devocional. Vos tienes, eso también siempre le enseño a los hermanos, porque a veces no entienden. Una cosa es la vida devocional y otra cosa es la vida de estudio. La vida devocional tiene que ver con las mañanas. Yo debatimos. En las mañanas. Ustedes saben que esto está comprobado científicamente, no es un estudio cristiano, que el mejor momento del día es los primeros 60 minutos. Si vos administras bien los primeros 60 minutos del día cuando te levantas, tu día va a ser de una forma. Si no lo administras bien, tu día va a ser diferente. El timón del día está en tus primeros 60 minutos. Por eso yo enseño que vos tienes que tener una rutina matinal. De mañana escucharás mi voz, decía David. De mañana me despertaré. De mañana. La lectura, como dice el Salmo 1, está en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dios le dice a Josué, no se te escape este libro, lo tienes que meditar de día y de noche. De día, a la mañana, hermano, a la mañana. Es cuando uno descansa, es cuando uno está preparado, cuando la mente está abierta, cuando el espíritu y el alma se abre como los pétalos para recibir el rocío nocturnal. Ahí es el momento para tener tu vida devocional, donde tienes la fuerza. Señor, guíame en mi trabajo, que tome buenas decisiones. Por mi familia, empiezas tu vida devocional. Y otra cosa es la vida de estudio. Otra cosa es la vida de estudio. Vos tienes que tener, para ser un ministro preparado, tienes que tener tu vida devocional a la mañana cuando recibes las fuerzas y a la tarde, a la noche, a la siesta. No sé cómo son tus horarios,
tener tu estudio bíblico. 1 hora, 2 horas, 3 horas en Biblia. Tu nivel de preparación va a ser lo que va a impactar en tu ministerio. Y por último, terminamos. Liderazgo. Liderazgo. Ustedes saben que lo que marca la diferencia en una institución, sea cual sea, es el liderazgo. Escuche. Si usted conoce una escuela excelente, es porque el liderazgo es excelente. Si usted se encuentra con un hospital eficaz, es porque el liderazgo es eficaz en el hospital. Si usted encuentra con una empresa exitosa, es porque el liderazgo de la empresa es exitoso. El liderazgo es lo que marca la diferencia. Todo se derrumbe o todo se construye a partir del liderazgo. Por eso el Señor se ocupó durante su ministerio en preparar 12 hombres. Y esos hombres revolucionaron el mundo con un líder como el Señor Jesús. El liderazgo es muy importante. ¿Y qué dice el principio del liderazgo? Dice la iglesia, la institución, la escuela, el hospital, la empresa, siempre va a crecer hasta la altura de sus líderes. Si el liderazgo crece, la iglesia crece. Si el liderazgo no se prepara, la iglesia no va a estar preparada. Eso es lo que marca la diferencia, el liderazgo. Y hoy, hermanos, con esto termino. Hoy, hermanos, lo que necesita urgente la iglesia de Cristo es lo que yo llamo un liderazgo inspiracional. ¿Qué significa esto? Es el líder que crece y que inspira el crecimiento en los demás. Eso es lo que necesitamos. Líderes que inspiren a la iglesia a ser mejor. Ustedes saben que el crecimiento espiritual no es por posición, es por inspiración. No es por imposición, es por inspiración. No impongo el crecimiento, no sirve. Pero sí tengo que ser el modelo del crecimiento para que el otro crezca. Cuando el líder cambia, hermano, genera atmósfera de cambio en la iglesia. Y los hermanos, en medio de esa atmósfera de cambio, son inspirados a cambiar. Eso necesitamos. Líderes modelos, íntegros, capaces, instruidos, preparados, espirituales por sobre todas las cosas, espirituales, hombres de Dios, hombres a quien Dios respalda. Usted se da cuenta cuando alguien es respaldado por Dios. Porque usted tiene el espíritu de discernimiento, usted tiene el Espíritu Santo. Y usted sabe cuando un líder está inspirado, ha tenido intimidad con Dios o no ha tenido intimidad con Dios. Porque eso trasunta, eso trasciende, eso se percibe. Y no hay manipulación para esto. O inspiras porque sos espiritual, porque creces, porque tu vida te respalda y generas un clima de cambio. Y la iglesia comienza a cambiar y a crecer. Hoy necesitamos eso. Líderes que inspiren para una iglesia mejor. Estamos, hermano. Bueno. Gracias por la invitación, pastor. Espero que hayan... Es una pena que, bueno, hemos tenido que reducir un poco el tiempo. Tenía algunas ideas más para compartir, pero espero que el Señor use esto. Que el Espíritu Santo ahora haga su trabajo. Mi trabajo terminó. Yo entregué lo que el Señor me dio para entregar. Ahí termina mi trabajo ahora. Ahora el trabajo es de ustedes. Que el Espíritu Santo siga enseñando. Que el Espíritu Santo siga ministrándoles a ustedes. Porque la iglesia necesita un cambio, hermano. Hoy la iglesia no es protagonista. Lamentablemente.
lamentablemente. Hoy no somos la sal y la luz, lamentablemente, que Dios quiere que seamos. Y me pongo en primer lugar. Debemos procurar cumplir ese objetivo. Ser sal y ser luz. La iglesia cambia cuando el liderazgo cambia. El liderazgo cambia cuando la familia cambia. Y la familia cambia cuando cada uno de nosotros cambia. A ver. No va a haber cambio en la iglesia si antes no hay cambio en el liderazgo. No va a haber cambio en el liderazgo si antes no hay cambio en la familia. Y no va a haber cambio en la familia si antes no hay un cambio personal. No hay que mirar al pastor y al que tienes al lado. El cambio es tuyo, vos. Hay una frase que a mí siempre me ha impactado. Dice, si quieres ver el mundo limpio, comienza a limpiar tu propia vereda. De eso se trata. De que yo haga la diferencia. No pensar, no, esto es del pastor, esto es de los líderes. No. Vos puedes marcar la diferencia en donde estés. Limpiando tu propia vereda. Y cuando mi vecino me ve a mí limpiando mi vereda, él también lo voy a inspirar para que limpie su vereda. Y el barrio después va a estar limpio. Y la iglesia va a estar limpia. Cuando cada uno de nosotros, que somos piedras vivas, hagamos lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Dios tiene un propósito y un llamado para todos. Para todos. Y te ha dado dones, y te ha dado talentos, y te ha capacitado para que cumplas esa misión. La tienes que cumplir. Y cuando vos cumplas tu parte, tu hermano va a cumplir la de él. Y el otro hermano, y el otro hermano. Quiero terminar. ¿Hay pantalla para ponerme un texto? ¿Un par de textos? Bueno, Mateo 5, por favor, 14 al 16. Con esto termino. Prometo que con esto termino. Mateo 5. 14 a 16. ¿Se pueden poner los dos textos o no? O uno por uno va. Uno por uno. Bueno, yo voy a hacer algo que lo subrayé en mi Biblia. Lo tengo subrayado en mi Biblia. El Señor nos pide que seamos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras, y glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. Yo anoté en mi Biblia, aquí lo tengo, 5 palabritas, pero de abajo para arriba. La primera que anoté, déjamelo ahí el texto, es Padre. Es Padre. Todo comienza en el Padre, todo. Todo comienza en el cielo. En la mente de Dios fueron creadas todas las cosas. Y en la mente de Dios fue concebido tu propósito y tu llamado. La primera es Padre. La segunda, hombres, que subrayé es hombre. Cuando vos, hombre, mujer, te alineas al Padre, es cuando comienza tu transformación personal. Cuando tu voluntad comienza a someterse a la voluntad del Padre. La tercera que anoté está en el versículo 15. Es la palabra casa. Casa. Claro, el Padre, vos sintonizas la frecuencia del Padre y eso es donde va a repercutir. En tu casa. Y tu casa va a ir cambiando. Tu casa va a ir modificando cuando vos te alinees al propósito y al deseo del Padre. La otra que anoté está en el versículo 14, las otras dos. Ciudad. Ciudad. Cuando vos te alineas al Padre,
tu casa cambia, y cuando cambia tu casa, cambia tu ciudad. La ciudad se va a ir manifestando, va a manifestar su cambio cuando las casas, cuando la familia cambia, la sociedad cambia. Y por último, mundo. ¿Y por qué no el mundo? Todo comienza del Padre. Tiene que pasar por vos, sintonizar tu voluntad, la voluntad del Padre. El primer cambio va a pasar en tu casa, después en la ciudad, y por qué no en el mundo. Padre, gracias por estos momentos. Gracias por tu palabra que ha sido entregada. Ahora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga lo que sabe hacer: ministrar, hablar, redarguir, consolar, operar dentro de nosotros para cambios a la imagen de tu Hijo. Porque no hay modelo, no hay propósito que nace en tu corazón, Padre, que nosotros seamos semejantes a tu Hijo. Y podemos, Señor, porque el Espíritu de tu Hijo, dice Pablo, el Espíritu del Hijo vive en nosotros y clama, Abba, Padre. Oh, Padre, dejamos esta reunión en tus manos. Y que podamos salir de aquí renovados, con otras expectativas, con otras ganas, vivir más en comunión, cuidar nuestra familia, sanarnos interiormente, fortalecer la fe para que se vaya la ansiedad, ser buenos mayordomos, preparándonos como es digno de tu servicio, para que podamos ejercer un liderazgo inspiracional, un liderazgo de influencia para un cambio positivo. Padre, sigue hablando a nuestras almas, a nuestros espíritus. Sigue obrando a partir de la palabra entregada. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Y que en las próximas reuniones se pueda sentir aún más tu presencia, para que todos se vayan de aquí renovados y avivados. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias, mi hermano Fernando, gracias por venir. Un gusto compartirlo contigo. Nosotros como evento, como institución, tenemos un presente para darte y queremos orar también por tu vida, para que Dios te guarde hoy cuando volvés a la casa, a los tuyos, y en tu servicio a la comunidad, al pueblo de Dios también. Eso en nombre de todos nosotros, un presente para nuestro hermano, que si él quiere lo muestra, si no, no. Depende del nivel de ansiedad y de curiosidad que tengan ustedes. No, son cajitas, ¿no?